la transfiguración de Jesucristo. Un tema que, si ustedes buscan, hay bastante información al respecto, información bastante acertada, pero que no explica del todo lo que es o de por qué fue la transfiguración. Bueno, transfiguración viene de transformar. Aquí tenemos algunas ilustraciones de algunas pinturas con esta escena. Bueno, estas historias, estos relatos se encuentran en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Pero previamente les voy a contextualizar. Estaba Jesucristo con sus discípulos, iban camino a Cesarea de Filipo y les dice a sus discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos. Y los discípulos quedaron pensando, un poco confundidos, como diciendo a qué se refiere, ya que el Maestro Jesús hablaba mucho en parábolas. Y se preguntaban y llegaron a la conclusión de que, nos dice esto porque no traemos pan, es por eso. Sí, se nos olvidó traer pan para esta caminata, para el lugar donde vamos caminando, a Cesarea de Filipo. Y Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿que acaso no se acuerdan de los milagros de la multiplicación de los panes? No es porque no hayan traído pan que yo les digo estas cosas, de que guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que es porque que en el fondo que se guarden de la doctrina de ellos. Bueno, entre otras cosas, en resumen, la doctrina de los fariseos y saduceos es de que no creían en la llegada de un Mesías que iba a ser el redentor de todos los pecados de la humanidad. Eso en muy resumen, muy, muy breve. Y en eso, cuando llegaron, bueno, Jesús les empezó a enseñar muchas cosas. Y les pregunta a sus discípulos, ¿quién creen que es el Mesías? Bueno, los discípulos empezaron a deducir que podría ser Juan el Bautista, Jeremías, Elías, y Pedro dijo, tú eres el Cristo, le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Y Jesús le responde, bienaventurado eres, porque fue Dios quien te reveló esto. O sea, a través del Espíritu Santo, Pedro se dio cuenta de que Jesús era el Cristo. Muy importante esto, que a través del Espíritu Santo Jesús, o sea, Pedro tuvo la revelación de que Jesús es el Cristo. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú eres la roca en la cual edificaré mi iglesia. Recordemos que roca, Pedro significa roca también. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Siguió Jesús enseñándole a sus discípulos, bueno, Jesucristo ya que se había revelado esto, y les dice a ellos, a todos sus discípulos, que no revelaran de que Él era el Cristo, sino que lo dejaran para después. Y en esto, cuando Jesús les empezó a enseñar, les comentó de que tenía que volver a Jerusalén para ser martirizado en la cruz para la expiación de los pecados de la humanidad. Y Pedro dijo, no, esto no lo podemos permitir. Lo tomó, no, Señor, no vayas, que esto no te suceda, que no te pase nada. Y Jesús le dice, apártate, Satanás, que no entienden las cosas de Dios. Y aquí, así como a Pedro, por medio del Espíritu Santo, tuvo la revelación de que Jesús es el Cristo, por el diablo o por Satanás, que es su nombre, tuvo la impresión de detener y de reprender a Jesús, a Jesucristo, que en su misión
su misión de ser el redentor de los pecados de la humanidad. Bueno, después de este acontecimiento pasaron 6 días según Mateo y alrededor de 8 días según Lucas. Y Jesús fue a orar al monte, bueno, según, bueno, en la escritura no dice el nombre del monte, pero es conocido como el monte Tabor, ¿ya? O también se le llama el monte de la transfiguración. Y fueron al monte, fueron Pedro, Jacobo o Santiago y Juan, 3 de sus discípulos. Fueron al monte y fueron a orar. Bueno, los discípulos estaban con mucho sueño, muy cansados. Y cuando estaba Jesús orando, aco- aconteció el evento de la transfiguración. Dice las escrituras que fue una luz resplandeciente, una blancura que ni siquiera no se puede tener, ni lavando una prenda puedes llegar a un blanco tan blanco. O sea, un fulgor que no admite descripción, una blancura, o sea, más blanco que el blanco. Tal vez pueden decir por ahí, ¿cómo puede ser eso más blanco que el blanco? Es que aquí viene la parte importante que explica un poco lo de la transfiguración. Y es que las cosas del cielo o del Edén son totalmente distintas a las de la tierra. Nosotros nos imaginamos el paraíso, digamos, el cielo, como algo terrenal. Lo que imaginamos lo tratamos de interpretar o lo tratamos de imaginar con las cosas que conocemos, con los sentidos que tenemos aquí en la tierra, con nuestros sentidos físicos y con nuestras emociones físicas también. Pero la verdad es que es inimaginable, no lo pueden como saber, porque ahí está, de que más blanco que el blanco es algo que nosotros no podemos comprender. Entonces, cuando Jesucristo estaba llevando a cabo la transfiguración, fue cuando se apareció Moisés y Elías. Y con él empezaron a hablar acerca de lo que se venía, de que Jesucristo tenía que volver a Jerusalén para poder ser crucificado y realizar la expiación que perdonaría todos los pecados y todos los dolores del género humano. En esto, a los discípulos que estaban ahí presentes, que eran Pedro, Santiago o Jacobo y Juan, se les ocurrió juntar algunas ramas para preparar 3 holocaustos. Holocaustos son en la antigüedad para aplacar la ira de los dioses, para complacerlos y para el perdón de los pecados. Antes de la crucifixión de Jesucristo, se hacía un sacrificio de algún animal. Y cuando estaban juntando las ramas, le dijeron, bueno, Pedro le dijo a Jesús, Señor, vamos a hacer 3 holocaustos, uno para Moisés, uno para Elías y uno para ti. No terminaba de hablar cuando del suelo salió una magnífica voz poderosa que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A él escuchad, refiriéndose que escucharan a Jesucristo. Los discípulos se asustaron de tal manera que agacharon sus cabezas, se pusieron boca abajo para no ver nada, nada más, ya no quería ver nada más, estaban muy asustados. Y ahora se viene un versículo muy bonito, que es algo que se ocupa, un versículo que se utiliza muchas veces, obviamente se saca de contexto y se le comunica a las personas para darles paz y solaz. Y dice, entonces Jesús los tocó y les dijo, levántense y no teman. Bueno, y ahí es cuando se levantaron y ya no estaba Moisés, no estaba Elías, estaba solamente Jesús y ya no estaba transfigurado. Aquí Jesús les dice que no comenten esto con nadie hasta después de su muerte y su resurrección al tercer día.
Y esta aparición de Elías explica también una revelación que tuvo Malaquías y que lo dice al final de su libro, del libro de Malaquías, de que Elías iba a volver para dar esperanza en el arrepentimiento de las personas antes del juicio final. Y recordemos que Elías no murió, digamos, no murió como muchos profetas, sino que se fue directo al cielo sin morir, se fue en un carruaje de fuego. Esa fue la ascensión de Elías. Y que, bueno, después de la ascensión, Elías iba de nuevo a volver para dar esta esperanza, que fue lo que conversó con Jesucristo según los planes de Dios para poder generar la expiación para todo el género humano. Y esto, bueno, esto fue el, la profecía de Malaquías. Entonces, esto es un acontecimiento que podemos ver y que la explicación que yo doy de por qué se transfiguró es porque no se puede ver a Dios, o sea, las personas que ven a Dios mueren, como lo dice por ahí una escritura en el Éxodo. Entonces, todos los profetas que han hablado con Dios directamente cara a cara han tenido la transfiguración. Y lo podemos ver también en el Éxodo, cuando Moisés venía bajando del monte Sinaí, venía con las tablillas de donde estaban escritos los 10 mandamientos. Bueno, en realidad son más que 10 mandamientos, pero eso lo vamos a comentar en otro capítulo. Venía con el rostro resplandeciente, así muy blanco y muy brillante, y que él tal vez no se daba cuenta en ese momento, porque eh, tenía que sufrir una transfiguración para poder hablar con Dios. Ya que no sé si muchos de ustedes que tengan fe, una fe poderosa, y han estado con una oración ferviente, pudieron haber sentido de tal magnitud el Espíritu de Dios, tan fuerte que pueden llegar a asustarse. Imagínense que es tanta la magnitud de la omnipotencia de Dios y del Espíritu Santo que el cuerpo humano no puede resistir eso. Entonces, para explicarlo con palabras terrenales, tal vez si vemos a Dios con ojos humanos, podríamos tener un infarto, porque son cosas que no conocemos y que no está dentro de nuestra naturaleza poder resistir. No forma parte de nuestros sentidos. Y esa es la razón que yo doy, que he podido deducir, de por qué Jesús tuvo que transfigurarse para poder tener esta conversación con Dios, que en el fondo fue la voz, bueno, solamente los discípulos oyeron la voz. Recordemos también que Saulo, cuando iba camino a Damasco, y se le apareció el Señor Jesucristo diciéndole: ¿por qué me persigues? Era una luz resplandeciente, una blancura que no admite descripción, y los acompañantes que estaban a ellos no pudieron ver la luz, pero sí oyeron la voz. Luego Pedro, bueno, aquí está en la segunda de Pedro, el capítulo primero, versículo 16, explica de que él no da a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas que podrían ser astutamente inventadas, sino que es una experiencia que la vivieron y vieron con sus propios ojos. Y eso sería la explicación que podría dar de la transfiguración de Jesucristo junto con el contexto y la historia en sí. Eso sería todo por hoy. Que tengan un buen día. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo.
con toda clase de bienes espirituales y